Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Óscar Pérez Sagallo, ¿lo he dicho bien? Sayago. Sayago, Sí. Óscar Pérez Sayago. Sayago. Eres el secretario general de la CIEC, que nos vas a explicar ahora mismo exactamente qué es la Conferencia Interamericana de Educación Católica. Educación Católica. ¿Qué es la CIEC, Óscar? Vale, la CIEC es la Confederación Interamericana de Educación Católica. Representamos las escuelas católicas desde Canadá hasta Argentina. Es la No solo Latinoamérica. No solo Latinoamérica, sí. Tenemos 5 regiones grandes, 3 idiomas, inglés, español y portugués. Y nuestro trabajo es agrupar y unir la Escuela Católica de América bajo el principio de conservar la identidad y potenciar la calidad de la escuela católica. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuántos colegios, alumnos? Vale, bueno, en eso sí estamos trabajando por tener información exacta. Se llega a decir que con los colegios y las federaciones con las que contamos tenemos más de 25.000 colegios en América. Hay federaciones grandes como Estados Unidos que tiene 7.000 colegios, tenemos México 4.000, Brasil 2.000, las federaciones de Centroamérica de colegios de 50, 60, pero pues somos la fuerza más viva en educación en todo el continente, no solo católica, sino en educación en general. Es un transatlántico, sí. Hablabas de distintos idiomas, pero también distintas realidades, porque no es lo mismo la realidad de Latinoamérica, Sudamérica, que la de México, o no digamos Canadá o Estados Unidos. ¿Cómo se aborda ese desafío? Bueno, pues... Si más siendo un hermano menor de los norteamericanos, que a veces son muy suyos. Pues precisamente fue curioso cuando Estados Unidos reingresó a la CIEC, que me escribe el presidente de Estados Unidos un correo que yo había mandado, que juntos somos más en un solo continente. Y él me decía: Óscar, recuerde que somos 2 continentes, América del Norte y América del Sur. Yo le decía: no, somos uno. Y ha sido interesante porque es reconocer que el mismo continente, somos la misma tierra, tenemos distintas experiencias, pero pues un solo objetivo, que es trabajar por la escuela. Él me decía que, por ejemplo, Estados Unidos, el 30% de su escuela es de inmigrantes y sobre todo en español. Entonces hay un trabajo interesante para compartir y sobre todo aprender juntos. Sí, pero problemas como el de la violencia es distinto. Es diferente, aunque... Hay países con más bien nivel de agresión, violencia. Tenemos México, Colombia, pero si vamos a ver a nivel de bullying es un tema constante en toda América. Uno de los temas que además al Papa Francisco, que por cierto es el primer Papa americano, no solo latinoamericano, sino americano de la historia, le preocupa muchísimo el tema del acoso escolar, y es algo para lo que las instituciones de Iglesia tienen mucho que trabajar, pero también están siendo pioneras. Claro, sí, precisamente nosotros como CIEC queremos renovar el espíritu de la escuela católica. Generalmente a la escuela católica en América nos la han tildado de ser tradicional, de ser conservadora, y el objetivo de la CIEC es demostrar que desde nuestros inicios estamos apuntando por responder a los desafíos. Precisamente estamos acá en España para el proyecto No Te Calles, denunciar el acoso escolar. Queremos hacer un convenio en el sentido de atajar el bullying, el matoneo, pero todo esto tiene que ver con tocar temas fundamentales de la educación, como la familia, las realidades y los maestros, que también nos tenemos que formar para responder a esos desafíos. La autoridad de los maestros y la propia capacidad de ellos, porque al menos aquí en España sí que se nota cómo ha descendido muchísimo la autoridad de los maestros, el propio concepto de maestro, y luego los grandes problemas que también tienen ellos, no solo a nivel laboral, que tambitambién, sino a nivel psíquico incluso, porque las situaciones en algunos colegios y la falta de autoridad, los conflictos con los propios padres. Con los padres, los jóvenes. Los maestros sufren, bueno, el Papa en el Congreso de Brasil de la CIEC decía, primero son los más mal pagos de América, no sé aquí en España, también. Pero en Colombia, él decía, el Papa es la profesión más importante, pero la que menos se le paga. Segundo, sufren el desprestigio de la familia, los padres son más agresivos que los mismos hijos, entonces desprecian la labor docente. Y tercero, sufrimos también el desprecio de los muchachos, porque usted va y hace una encuesta con los muchachos y uno les pregunta qué quieren ser y ninguno quiere ser docente. Entonces yo creo que tenemos la tarea de dignificar la profesión docente, que en última la Iglesia lo ha hecho. Entonces trabajar por dignificar la profesión docente y darles herramientas para enfrentar los grandes problemas que tiene la escuela hoy en día. ¿Es un niño un bicho raro si estudia en un colegio católico? En algunos lugares todavía. Sí. ¿Y qué podemos hacer para romper ese prejuicio que, como dices, tiene
al menos alguna parte de realidad. Pues precisamente hay un video de Los Simpson que le dice Homero a Bart que lo pone en un colegio católico porque ahí lo castigarán, ahí te juzgarán y te mandarán al infierno. Entonces precisamente como confederación estamos trabajando en romper esos prejuicios en torno a la escuela católica. Acabamos de tener en enero el Congreso de Escuela Católica trabajando la innovación y reconocer que muchos fundadores fueron innovadores en su tiempo y que la escuela católica, su tradición está fundada en la innovación, en mostrar el cambio. Y hoy recorriendo América he visto cómo la escuela católica responde a los intereses, a las realidades. Estamos haciendo presencia en un continente cada vez más difícil en el sentido político, con la corrupción, en el sentido económico, con crisis económicas, desempleo, en el sentido cultural, donde la globalización nos permite entrar en contacto con el mundo, pero a veces perdemos nuestra propia identidad. Entonces la escuela, al hablar de formación integral, está apuntando a estos desafíos en todos los estratos sociales, porque educamos a los más pobres, educamos a la clase media, pero también educamos a la clase política y élite de nuestro continente. Al final también son los que van a tener que cambiar desde las grandes organizaciones el futuro del continente y del mundo. Decías que estás aquí porque participas en el Congreso INANAU del Vives. Tenéis ahí una alianza también con la fundación, lo has comentado, con el proyecto contra los abusos, no te calles. ¿Qué significa esa alianza? Precisamente desde la Escuela Católica de América reconoce que no hay exclusividad, sino que estamos abiertos a entrar en contacto y el objetivo es sumar. Desde el año pasado hemos firmado una alianza con el Vives y la Fundación del Vives para trabajar en común temas que beneficien a la Escuela Católica. Gracias a esto participaron en nuestro congreso en enero, donde se trabajó el tema de espiritualidad, un tema que en América está latente, ¿sí? Porque durante mucho tiempo hemos educado seres religiosos pero poco espirituales. Entonces a veces sufrimos de bulimia pastoral en nuestros colegios, ¿no? Está bien definido. Claro, entonces el objetivo es trabajar la espiritualidad para que la religiosidad sea vivida equilibradamente. Entonces con él Vive nos ha ofrecido herramientas de trabajo. Luego desde mañana empezamos a trabajar en esta semana todo el proceso de no te calles, de denuncie, de que la escuela católica junto con estas instituciones pues trabajamos por defender los derechos de los niños y de los jóvenes, ¿no? Entonces precisamente mañana estaré en Pastoral In-Out en el encuentro sobre acompañamiento a los jóvenes. Ya usted lo decía, pues las realidades juveniles nos obligan a responder también de manera distinta. Entonces en última se trata de entrar con la de ellos para salir con la nuestra, formarlos integralmente pero entendiendo el contexto en el que viven para responder. Y pues con él Vives hacemos un trabajo interesante, no de exclusividad sino de comunión, de cómo respondemos a los grandes desafíos y cómo él Vives también nos aporta a la Escuela Católica de América. El tema de los abusos, que en la cuestión de la Iglesia está desgraciadamente bastante de moda. No solo hay abusos en la Iglesia, pero sí que es verdad que cuando se da en la Iglesia hay un doble componente, porque estamos hablando de una institución que no solo debería vender normas de buen comportamiento, sino también un mensaje, ese mensaje del Evangelio de Jesús. Sí, lastimosamente todas estas noticias que se revelan a diario, pues de una u otra manera afectan a la escuela católica, porque hace que disminuye. El Vaticano en un informe de escuela católica nos dice que precisamente en América, a pesar de ser la escuela católica más numerosa, han disminuido los estudiantes. Entonces uno empieza a hacer un estudio y empieza a darse cuenta que hemos disminuido por todos estos ataques a la iglesia. Entonces vamos viendo, por ejemplo, el caso de Chile, como un papá, ¿sí? Y yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo formativo con los maestros, de acompañamiento a los estudiantes y también de denuncia frente a las cosas que no están bien vistas. Y creo que el Papa ha sido claro en denunciar y atacar todo aquello que dañe la dignidad de los niños y jóvenes que asisten a nuestras escuelas. Óscar, ¿cuál crees que son las claves de la escuela católica para hoy y para el futuro? Que entiendo que es el gran trabajo que tenéis ahí pendiente, que tenemos ahí pendiente. Sí. Pues nosotros entendemos que la escuela católica, antes de ser católica, es escuela. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que la escuela debe dialogar
con las pedagogías contemporáneas para responder a los desafíos. En América vivimos procesos de suplencia, sí, procesos de competencia. En algunos países se suple al Estado dando educación, en otros se compite con el Estado, pero yo creo que tenemos que hacer una verdadera presencia. Entonces, lo que el Papa dice, romper con la dictadura del adjetivo y también darle importancia al sustantivo. Entonces, si la escuela católica reconoce que primero es escuela y reconoce que por medio del saber se transforma la dignidad, se transforma el ser humano, se transforma la sociedad, pues podemos ser católicos. Entonces, el principal desafío que tenemos como Escuela Católica de América es velar por conservar la identidad, rompiendo la bulimia pastoral, porque la escuela no es una parroquia, pero también trabajar por la calidad de la educación. Si nosotros formamos humana y cristianamente a los muchachos, pues vamos a transformar la sociedad. Y como tenemos unos ciudadanos que además serán cristianos. Que serán cristianos. Un cristiano no deja de ser ciudadano de la sociedad en la que... Entonces, precisamente nuestro objetivo como Escuela Católica es formar buenos seres humanos. Si son cristianos, un punto más todavía, pero jamás hacemos proselitismo. Yo creo que toda nuestra federación en América estamos trabajando en este mismo sentir. Dice el padre Andrés Foción que el objetivo de la escuela como tal es entretejer tejidos de fraternidad, fortalecer la fraternidad en la escuela. Entonces, si fortalecemos la escuela, podemos construir el reino de Dios desde la escuela para la sociedad. Ese es el objetivo. Hay que convencer con el ejemplo y no con con el libro única y exclusivamente. El Papa dice que se evangeliza con el testimonio, la coherencia y con la conmoción, ¿no? No somos patrones de finca, sino de qué manera estamos cercanos a los estudiantes para acompañarlo, y cuando se acompaña no se ofende, se confronta. Entonces ese es el objetivo que buscamos con las nuevas generaciones. Ayer en Lo Piano el Papa hablaba de educar, no es la primera vez que lo dice, educar en las tres, con la cabeza, el corazón y las manos. Y que hay una educación integral en ese sentido, que la cabeza, que se piense cómo se siente y cómo se hace, y bueno, con todas las derivadas que tiene. Precisamente en América hablamos de la formación integral. El Papa sintetiza en esas tres la formación integral. Nosotros en América reconocemos que son 10 las dimensiones del ser humano. No solo educamos el ser político, el ser social, el ser estético, el ser ético, el ser ecológico, ahora con Laudato Si, pero también el ser tecnológico, sí, pero también educamos el ser espiritual. Bueno, se me olvidan a 3, 4, pero pues lo primero que debe ser característico de la escuela católica es que educamos integralmente, y si educamos integralmente pues podemos trabajar pastoralmente. Entonces yo creo que rompiendo el esquema de que la escuela es una parroquia, buscamos desde el saber transformar a los niños y jóvenes que están ahí, y con ellos transformar la sociedad. Transformando la escuela católica, podemos transformar también el resto de la iglesia. Aunque el Papa lo dice que es muy difícil, a veces que la tarea de la educación es difícil, porque nosotros en la escuela hacemos mucho, pero llegan los niños a la casa y ven otro ambiente distinto. Entonces, ¿cómo ser el segundo hogar si ya no tienen el primero? Entonces, el objetivo es fortalecer la familia, que creo que a veces en la escuela lo hemos dejado a un lado, fortalecer las instituciones, ya ahorita lo hablábamos, la política, hacer un trabajo fuerte con el deporte, con las artes. No establecer compartimentos estancos, sino que todo esté relacionado como la propia vida como la propia vida, sí. Y incluso con las mismas empresas, ¿no? Ahora que se habla de fortalecer las relaciones de empresa-escuela, pues cómo humanizamos también la empresa, porque nuestros estudiantes van a salir a dirigir esas empresas. Entonces, cómo formamos y transformamos el mundo en el que nos encontramos. ¿Cuál es tu relación con Francisco? ¿Con el Papa Francisco? Sí, tuve la gracia de conocerlo en el 2016, en agosto. Yo le dije: Papa Francisco, soy colombiano, y me dijo: ¿qué culpa tengo yo que usted sea colombiano? Fue curiosa esa respuesta, pero ha sido interesante porque queremos llevar el pensamiento de Francisco a la educación, y creo que él es un gran educador. Entonces su apuesta, el Congreso de Roma, el mensaje que mandó a Brasil en el año 2016, nos está iluminando. El problema es llevarlo a la práctica, ¿no? Claro. Entonces nos ilumina bastante, pero hay que hacer el trabajo por llevar a la práctica su propuesta educativa también. Y tienes 32 años, eres joven, al menos en los estándares, y damos fe. Ahora en octubre tenemos un sínodo de obispos sobre los jóvenes, que bueno, la dinámica igual había que pensar en cambiarla, pero en todo caso, ¿qué esperas como joven católico, de
de este sínodo? Bueno, pues precisamente al ver el tema de los sínodos, al ver la preocupación del Papa por los jóvenes, nosotros como Escuela Católica nos adelantamos y el 1, 2 y 3 de junio vamos a hacer el segundo encuentro de pastoral educativa con el tema acompañamiento pastoral a los jóvenes. Entonces, en ese encuentro que también nos acompaña el Vives y otras empresas que nos apoyan a la CIE, queremos reflexionar sobre el contexto en el que viven los jóvenes para dar un acompañamiento adecuado, ¿sí? Y queremos compartirle a los obispos, mandar esas conclusiones de nuestro evento. Entonces, estos 25.000 niños y jóvenes que estudian en nuestras escuelas, ¿qué nos dice? Por medio del cardenal Rodríguez Maradiaga, que es nuestro director espiritual, queremos enviar al sínodo estas conclusiones donde los niños y jóvenes, el Papa lo dice en el libro Dios es joven, pues que requieren novedad. Entonces, ¿cómo hacemos para que la escuela y la pastoral con novedad nos acerquemos a ellos? Entonces requiere cambiar la mirada, cambiar las acciones. Una institución que se supone que es muy vieja. Entonces el Papa lo dice en ese libro, ¿no? Dios es joven porque es novedad constante. Entonces los jóvenes nos piden novedad. Entonces eso requiere que tengamos que cambiar nuestro lenguaje, nuestra manera de acercarnos, nuestra manera de dialogar. Y por eso vamos a reflexionar en el encuentro de pastoral en República Dominicana sobre esta realidad para compartirlo con la iglesia. Creo que los obispos quieren dar una respuesta y escuchar a los jóvenes. Nosotros queremos también compartirles desde la escuela qué nos dicen los niños y jóvenes. Que en últimas, pues la institución, la escuela, la institución formal sigue siendo una institución muy importante. Entonces, desde la escuela, ¿qué vamos a decir al sínodo? ¿Qué vamos a aportar? Nos acompañarán, entonces vamos a tener el lanzamiento del libro Dios con nosotros, que lo van a lanzar esta semana acá, vamos a compartirlo, que el cardenal Maradiaga escribió, aportó, y queremos pues precisamente iluminar y llenarnos también de formación para responder adecuadamente, ¿no? A veces nosotros respondemos como nos educaron a nosotros y resulta que hay que con los niños y jóvenes de ahora hay que hablar de manera distinta, ¿no? Acercarnos por medio de la música, la moda, los imaginarios, que lo voy a compartir mañana en mi conferencia acá en el encuentro. Pues Óscar, un auténtico placer, esperamos seguir adelante en ese camino, acompañaros también, porque lo decías tú, la educación es la base para el presente, para el futuro y para la transformación que todos deseamos, porque todos soñamos en el fondo un mundo mejor, y ese mundo mejor también viene escrito en unas páginas muy bonitas que se llaman Evangelio de Jesús. Claro, y al final es ahí a donde tenemos que ir caminando. Un auténtico placer, un descubrimiento. Óscar Pérez Sayago, lo tenía mal apuntado, secretario general de la CIEC. Un placer y siempre adelante. Muchas gracias y bienvenidos a América. Están las puertas abiertas para ustedes. Y vosotros a Religión Digital. Vale, y a ustedes bienvenidos a siempre, y les esperamos, como no, en nuevas entrevistas de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.